de docente a docente, de profesor a profesor. Vamos a hablar del ser humano. Y vamos a hablar del ser humano así en profundidad, para saber exactamente de qué estamos hablando, ¿vale? Ok. Cuando hablamos del ser humano, estamos hablando de un ser distinto al resto de las especies. No hay ninguna especie consciente del momento, del lugar, del ser. El único ser consciente de ese ser, de ser distinto, es el ser humano. Esa conciencia está dentro de nuestra conciencia. Se va haciendo consciente en la medida que va reconociendo aspectos concordantes, aspectos correlativos, aspectos coincidentes. Todas esas cosas que coinciden con nuestro intelecto las asumimos y las vamos comprendiendo, y eso es lo que vamos formando dentro de nuestro ser. Cuando hablamos de un ser, cuando hablamos de Cristian o hablamos de Martín, hablamos de Cristian que ha tenido una vida con unas experiencias, con unos sentimientos, con unos conocimientos particulares tuyos. Cuando hablamos de Martín, hablamos de un ser que ha tenido lo mismo, sentimientos, conocimientos y experiencias particulares que son las que nos hacen distintos. Nos hacen distintos en el ser persona, pero en la naturaleza humana somos exactamente iguales. Así es que hoy vamos a hablar de esa naturaleza humana, de qué se compone y cómo es. Vamos a hablar de esto de la conciencia. La conciencia es el ser. Eso es lo que somos, nuestra conciencia. ¿Cómo se hace la conciencia? ¿Cómo se crea la conciencia? La conciencia comienza en el momento en que eres consciente de ti mismo. Ahí es donde comienza la conciencia. Previo a ese momento, simplemente existes, eres un niño que acaba de nacer, pero como todo niño reaccionas en base a los instintos. Ahora, por sobre los instintos tenemos esa conciencia que se va formando poco a poco en base a experiencias, en base a conocimientos y en base a sentimientos. Esos sentimientos los vamos almacenando en la memoria. Ahí tenemos la memoria, que es parte de nuestra conciencia, y en esa memoria vamos almacenando datos, vamos almacenando conocimiento. ¿Por qué conocimiento? Porque en todo lo creado, absolutamente en todo lo creado, hay información. Tú me dirás, bueno, ¿qué tipo de información hay en dónde? ¿En qué? ¿En esto? ¿Qué información hay en este lápiz? Bueno, este lápiz es. Lo primero es un lápiz, es un algo, es una cosa, pero es por y para. Es por algo y es para algo. Existe como lapicero porque escribe. ¿Para qué? Pues para comunicarme con otros y darles a entender alguna cosa escribiendo. Ese por y para es la razón que justifica toda existencia. Es decir, todas las cosas existen por algo y para algo. Nosotros somos seres humanos que existimos por algo y para algo. Por algo que, para algo que. Fíjate que nosotros somos docentes, pero la base fundamental de la existencia del ser no hay docente que te la explique. Así es que la vamos a explicar acá. Ya. Vamos a ver, tenemos la conciencia que se hace en base a estos sentimientos, conocimientos y experiencias. ¿Qué pasa si yo tengo conocimientos agradables y conocimientos desagradables? ¿Podría distinguir lo agradable de lo desagradable si tengo en mi memoria conocimientos agradables y desagradables y nadie me ha dicho cuáles son mejores y cuáles son peores y cuáles tengo que aceptar y cuáles tengo que rechazar? No tendría. Tendría simplemente una duda. Tendría una confusión mental y no podría juzgar las cosas porque mis sentimientos no sé cuáles son buenos, no sé cuáles son malos. ¿Qué pasaría si en mi conocimiento tengo certezas y tengo también imaginación, falsedades? ¿Podría determinar qué es lo que es cierto y qué es lo que no es cierto? No, porque juzgaría con las certezas y además juzgaría también con las falsedades. Si alguien me dice que, no sé, los extraterrestres van a venir pasado mañana y yo me lo creo, bueno, pues yo voy a juzgar que los extraterrestres no van a visitar. ¿Por qué? Porque no puedo discernir. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tendrías que volver otra vez a dudar, a la duda. ¿Qué pasa con las experiencias
beneficiosas y perjudiciales. Pues si tengo beneficiosas y perjudiciales, pues tampoco sabría discernir y tendría otra duda. Esa es la realidad del ser actual humano, de aquello que llamamos ser humano. Ese ser humano actual es un ser confuso, es un ser inseguro, es un ser insatisfecho y es un ser sin realizarse. ¿Por qué? Porque no tiene la certeza para poder discernir entre qué es agradable y qué es desagradable, qué es cierto y qué es falso, qué es beneficioso y qué es perjudicial. Como no tiene esa certeza, bueno, opina sin estar seguro. ¿Por qué no está seguro? Porque no tiene los valores absolutos comprendidos. ¿Cuáles son esos valores absolutos? ¿Qué es eso de absoluto? Bueno, absoluto es algo que es constante, es inmanente, es inmutable, es decir, existe siempre, nunca cambia y es constante, es continuo. ¿Qué valores son continuos, inmanentes y constantes? A nivel emocional, el valor de la plenitud. ¿Qué sensación hay superior a la plenitud? Ninguna. Hay sensaciones de agrado, desagrado, hay sensaciones agradables, sensaciones desagradables, pero la sensación de plenitud ya no cabe nada más. Yo ya estoy pleno. Cuando estoy pleno ya estoy satisfecho y cuando estoy satisfecho no hay nada más. Esa sensación de plenitud es la que busca nuestra capacidad emocional. Emocionalmente estamos buscando siempre plenitud. Voy a comer, ¿para qué? Para quedar satisfecho, no me voy a quedar a medias. Voy a comprar algo, ¿para qué? Para que me beneficie, no voy a comprar algo que me perjudique. Voy a asumir algo porque es cierto, si fuese falso no lo asumiría. Es decir, la sensación de plenitud es un valor constante en todo, porque todos lo buscamos, pero no nos hemos parado a comprenderlo. No nos hemos dado cuenta de que nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, todo el día estamos buscando sentirnos plenos. Voy al baño porque quiero sentirme pleno, voy a la cocina porque quiero sentirme pleno, voy al trabajo porque quiero sentirme pleno. Necesitamos de esa plenitud. La plenitud es un valor absoluto. A nivel de conocimiento, ¿qué valor es absoluto? La justa razón. Es decir, aquello que es justo es ajustado y aquello que se ajusta pues no perjudica a nadie, que yo sepa. La justicia, cuando se ajustan las cosas, decimos que eso beneficia, que eso satisface. La justicia es otro valor absoluto, no la justicia del derecho canónico, del derecho civil o del derecho procesal. La justicia en cuanto a que las cosas se ajustan a las normas naturales. Cuando las cosas se ajustan a las normas naturales, nosotros estamos obrando en justicia. Pero cuando estamos obrando en contra de las normas naturales, estamos desajustados. Y a nivel de experiencias, ¿cuál es el valor máximo de la experiencia? A nivel de cosas que hacemos, a nivel de la voluntad. La voluntad espera siempre bondad. Plenitud, justicia y bondad son los valores máximos, absolutos, incambiables y compartidos por todos. Dime, ¿quién no busca hacer las cosas bien y que le hagan las cosas bien, ajustarse y que se ajusten o que le satisfagan y ser satisfecho también? Todos. Luego estos valores son todo un tema. Todo esto tenemos que aprender qué es el valor, cómo opera el valor, porque hay valores en distintas intensidades. Hay valores en cantidad y valores en calidad y sabemos que el valor es una cualidad contenida en algo que satisface al que lo aprecia. Pero para que exista el valor necesitamos un apreciador. Aquí tenemos un dato que es importante. Esa conciencia nos permite apreciar. Y apreciamos para recibir valor. Para eso apreciamos. Para recibir valor. ¿Qué otra especie puede validar la naturaleza? ¿Qué otra especie puede validar a las especies? Ninguna. La única especie que puede validar son los humanos. Luego, ¿cuál es el por qué existen los humanos? ¿Cuál es el para qué? Sabemos que hay un por y un para en todas las cosas para saber la justicia o para saber la razón justa de las cosas tenemos que comprender el por y el para. Cuando sabemos el origen, la identidad y el propósito de las cosas, sabemos esa cosa.
Si yo sé que, bueno, aquí tengo una tiza, vamos a ver, ¿cuál es el origen de la tiza? El carbonato, ¿vale? Ya sé que tengo que tener un yeso ahí. ¿Y cómo se hace la tiza? Bueno, un poquito de goma tragacanto, lo mezclo, hago un pirulín y ya tengo la tiza. ¿Y para qué sirve la tiza? Para escribir. Como lo sé por completo, como conozco el origen, la identidad y el propósito, yo puedo hacer la tiza. Ahora, yo no puedo hacer un celular, porque lo conozco, pero no lo comprendo. A la tiza la comprendo. De la tiza aprendo, es decir, prendre en francés significa tomar. De la tiza yo he tomado todo su conocimiento y me lo sé, así es que puedo hacer una tiza. Pero no puedo hacer el celular porque lo conozco, pero no lo comprendo. ¿Cómo voy a saber hacerme humano si no conozco la identidad, el origen y el propósito del ser humano? No puedo. Luego, para poder hacerme humano, necesito saber de dónde vengo, a dónde voy y quién soy. Esas tres preguntas son muy importantes. Vamos a hablar de esas preguntitas porque son importantes de comprender para poder hacernos conscientes. La conciencia tiene que ser ahí la S grande, ciente. Y fíjate que son dos palabras. Ciencia conmigo. Es decir, tengo que reconocer el conocimiento certero de lo que soy. De ahí viene la conciencia, que es distinta de la conciencia. La conciencia es una cualidad que tenemos y la conciencia es el hecho de saber quién soy. Quién soy, de dónde vengo y dónde voy. Vamos a partir por el de dónde vengo. Ya. ¿Dónde venimos nosotros? Nosotros venimos de un origen. Ese origen tiene que tener también algún tipo de propiedades semejantes a las mías. ¿Por qué? Porque yo soy una consecuencia de esa causa. A ese origen no le puedo preguntar. Yo no puedo llegar ahí y decirle, oye, origen, dime quién soy. Pero sí que lo puedo deducir. ¿Y cómo deduzco ese origen? Bueno, vamos a hablar de un origen, no sé qué nombre ponerle, pongámosle energía o valor. Vamos a hacerle los dos. Valor, que es masculino, y energía, que es femenino. ¿Por qué? Porque después vamos a comprender por qué es valor. Si nosotros todo lo que hacemos durante el día es buscar valor de plenitud, de justicia y de bienestar, lógicamente el centro esencial de nuestra identidad humana es el valor, porque lo estamos buscando todos los días. Y si nosotros fuésemos capaces de utilizar la libertad como capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todos, nos ajustaríamos porque no perjudicaríamos a nadie y seríamos personas valerosas. ¿Se entiende eso? Luego, el valor es nuestra búsqueda constante. Nos guste o no, vamos buscando el valor. ¿Y dónde está el valor? En todas las cosas. No existe una mota de polvo que no valga. Todo vale. La mota de polvo es un átomo y hay científicos estudiando esa mota de polvo que es un átomo. Luego, todo vale y nosotros buscamos el valor. Vamos a buscar los elementos de esta primera, vamos a llamarle primera energía universal. ¿Vale? Ya le bautizamos a este origen. El origen es la primera energía universal. Vamos a ver qué aspectos existen en la naturaleza que se dan en todos para saber qué contiene esta causa originaria. Sabemos que toda causa es a su efecto, así como el efecto es en la causa, ¿cierto? Ese es un principio científico, lo dijo Descartes y un montón de gente. Luego, si tenemos esta causa desconocida, que la llamamos primera energía universal, y no podemos preguntarle, pero tenemos el efecto, que sí que lo podemos estudiar, vamos a ver qué cosas hay en el efecto. En el efecto hay... Vamos a ver, vamos a empezar por los átomos, después vamos a seguir, bueno, primero vamos a partir por las partículas, átomos, moléculas. ¿Qué cosas se repiten en todos estos aspectos? En las partículas tenemos valencias positivas y negativas. En los átomos también tenemos valencias
positivas y negativas. En las moléculas tenemos catión y anión. En los vegetales tenemos pistilos y estáticos. En los animales tenemos macho y hembra. Y en los hombres tenemos hombres y mujeres. Ahí acabamos de encontrar una dualidad complementaria. Una dualidad complementaria de positivo y negativo, o de emisor, para ponerlo de alguna manera, emisor y receptor. Aquí viene lo típico de la oferta y demanda. Emisor y receptor existen en todas las especies, absolutamente en todas. Si existen en todas, que es el efecto, tiene que existir también en la causa. La causa tiene que tener también un aspecto emisor y un aspecto receptor, o un aspecto retributivo y un aspecto donante o ofertor. Ahora, si miro las partículas, en las partículas existe una naturaleza directiva inherente y existe un cuerpo de la partícula. Decimos que la partícula es una fuerza en movimiento circular y los científicos hablan de pelotitas. Bueno, no sé si son pelotitas, pero sí que son tornados, donde en ese tornado hay un movimiento y ese movimiento crea una forma. Luego tenemos la naturaleza directiva inherente en las partículas, tenemos la naturaleza directiva inherente y el cuerpo de los átomos, tenemos la naturaleza directiva inherente en las moléculas y el cuerpo de las moléculas. En los vegetales tenemos una mente vegetativa y tenemos un cuerpo también, el tronco, las hojas. En los animales tenemos un instinto, que es una dirección también, un aspecto dirigente o directivo, y tenemos un cuerpo también. Y en los hombres tenemos también una conciencia, una mente y tenemos también un cuerpo. Si en todo existe una naturaleza directiva inherente y en todo existe un aspecto visible, un aspecto vivo, en esta primera energía universal debe existir también un aspecto invisible, una naturaleza directiva, y debe existir también un cuerpo visible. La naturaleza directiva es invisible, no lo vemos con nuestro aspecto físico. Y la naturaleza visible, el cuerpo en sí, es algo visible. Entonces tenemos esa parte interna invisible, esa parte externa visible. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Qué ocurre con todo esto? Porque las partículas positivas y las negativas se complementan, se unen. Los átomos se unen, las moléculas se unen. Todos ellos se unen. Entonces, entre este emisor y este receptor debe existir también una relación de dar y recibir constante para unirlos. La unidad es el centro. ¿Y la unidad a quién le vale? A los dos. ¿Por qué? Porque si yo no me uno con mi esposa, no voy a ser padre. Y si no voy a ser padre, no voy a tener la experiencia del amor vincular parentofilial. Y me voy a quedar con el amor filioparental o confraternal, pero no voy a tener nunca la experiencia del amor incondicional. ¿Por qué? Porque a mi amigo, a mi pareja, a la persona que veo por fuera, la puedo querer mucho, sí, pero no hay una consanguineidad que lo perpetúe. Entonces ese amor termina. Lo que no termina es la perpetuidad. Cuando tú te perpetúas, ese amor que tuviste con tu hijo lo vas a tener después con los nietos, y los nietos contigo, y tú con los bisnietos, contigo, y vas a estar ahí dentro del linaje teniendo siempre ese tipo de actitud de unidad, de amor. El amor es la fuerza que une. Bueno, este ser resulta que tiene esa... El amor es la fuerza que une. El amor es la fuerza que une. Es mucho más que eso, pero eso simplemente así como resumido. Vale, entonces esta fuerza resulta que tiene toda esta variedad de aspectos con la misma motivación, con la misma expectación, que todos se unan, que se unan los complementos. Pero no solamente el complemento físico,
también el complemento mental, porque si tenemos una mente y un cuerpo, la mente y el cuerpo tienen que estar unidas también. Por un lado tenemos la unidad vertical entre mente y cuerpo y por otro lado la unidad horizontal en tanto a lo positivo y negativo, masculino, femenino, estable y pistilo y todo lo demás. ¿Se entiende? Cuando establecemos esa yunta vertical y horizontal, podemos decir que nos hemos completado, que nos hemos cumplido, que nos hemos realizado. Cuando nos falta esa yunta entre mente y cuerpo y entre cuerpo positivo y negativo, o emisor y receptor, nos falta algo. Nos quedamos con una carencia y esa carencia nos deja insatisfechos y al estar insatisfechos nos hacemos insuficientes y además nos hacemos algo que pasa muchísimo, que es nos hacemos confusos, nos hacemos inseguros. Y al estar inseguro tú admites cualquier cosa. Cuando yo estoy seguro de que Vitacura está en aquella dirección, no hay nadie que me mueva. Allá está Vitacura. Pero cuando no sé dónde está Vitacura y me preguntan dónde está Vitacura, tengo 360 posibilidades de hablar. No sé si está para allá o para allá o para allá o para allá y me dicen que está para allá. Ah, me lo creo, debe estar para allá porque no lo sé. Ese es el aspecto esencial del, ¿cómo decirte?, de la sociopatía que tenemos hoy en día a nivel político, a nivel social, que nos sentimos inseguros de qué es lo que somos y como estamos inseguros admitimos cualquier cosa. Y nos dicen que están los extraterrestres ahí listos para visitarnos y nos creemos que están los extraterrestres. Pero lo creemos porque nos lo dicen porque estamos inseguros. Y al estar inseguros admitimos cosas que son insuficientes. ¿Se entendió esto bien? Uh-huh. Vale, entonces decimos que ese origen... Caemos en no ser independiente mentalmente. Así es, así es. Caemos en esa inseguridad que nos hace confundir. Y cuando nos confundimos, como te digo, no sabemos dónde vamos. Entonces, es importante saber que nosotros venimos aquí con una misión, con la misión de ser. Esa es la misión, de ser. Y para ser tenemos que operar como lo que somos, como seres personas. ¿Cuál es la distinción entre los animales y el hombre? La distinción fundamental es que el hombre controla los instintos. Los animales no pueden. Yo tengo un gato y cuando tiene ganas de hacer pipí, levanta la pata y chao. Tengo un perro que cuando le acerco una chuleta y se la come. No dice, no, voy a guardar esta chuleta para después o voy a hacer... No sé, voy a hacer un ayuno este fin de semana. No, los animales no pueden dominar el instinto, operan con ese aspecto maquinario, por llamarlo de alguna manera, porque son como máquinas, si se puede poner en esos términos, no es por ofender a los animales, pero sí son seres que reaccionan en base a cierta metodología y no puedes romper esa metodología. Nosotros sí podemos, nosotros podemos ayunar, ser célibes, podemos descansar el tiempo que queramos, levantarnos cuando queramos, dormir cuando queramos, es decir, tenemos control y dominio sobre los instintos. Ahora, los instintos, ¿qué nos hacen? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dice el instinto de protección? Nosotros tenemos 3 instintos. La naturaleza es única, dual, trinitaria. Eso tenemos que comprenderlo bien. La naturaleza es solamente una, el cosmos es solamente uno, el universo es solamente uno, el mundo es solamente uno, pero es dual, trinitario. En el cosmos existe un centro y una periferia, por eso que está todo en movimiento. Es dual, son complementos. En la naturaleza tenemos también ese tipo de aspectos duales complementarios. ¿Cómo nos hacemos nosotros humanos? ¿Podría ser humano aquel que no tiene control sobre el instinto de protección? ¿Qué nos dice el instinto de protección? Cuidado con el peligro. Eso es lo que nos dice el instinto de protección, cuidado con el peligro. Ahí yo puse fuego ahí y yo acerco la mano hasta cierta distancia, pero de ahí en adelante me quemo. Y el instinto me dice cuidado. Ese instinto de protección nos alarma y nos alarma mediante 2 sensaciones. La sensación de ansiedad y la sensación de angustia. Ansiedad para poder huir, para poder escapar, para poder moverme.
para poder salir, para evitar eso, para huir. Y la angustia cuando ya no puedo huir, ya me quemé, ahora lloro. Angustia es sin salida. Cuando no tienes salida, ahí te angustias. Cuando no tienes plata para pagar la cuenta de luz, pucha, me angustio. ¿Dónde demonios saco la plata? ¿Por qué? Porque no encuentro salida. Pero la ansiedad me permite, ya voy a correr de aquí, me voy a huir, me voy a marchar a España y no pago la cuenta de la luz. Ya entendí. Ansiedad y angustia, el ser humano tiene que controlarlo. ¿Por qué? Porque imagínate tú que vas con un amigo angustioso. No vamos a ir a ningún sitio porque me puede pillar un auto. No. O ansioso. Venga, vamos ya, vamos. No, ahora vamos al otro sitio. Imposible. Si tienes una persona con descontrol del instinto de protección, no puedes convivir con esa persona. ¿Se entiende eso bien? Ya. Vamos a por el otro instinto, el instinto de mantenimiento. El instinto de mantenimiento nos dice que tenemos que hidratarnos, tenemos que alimentarnos, tenemos que ejercitarnos y tenemos que descansar. De esas cuatro cosas se encarga el instinto de mantenimiento. Hidratarnos, alimentarnos, ejercitarnos y descanso. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un amigo que se hidrata demasiado? No solamente se hidrata con agua, se hidrata con cerveza, con whisky, con vodka y con todo lo que encuentra que sea líquido, se lo mete para el cuerpo. Podría confiar en esa persona y decirle, mira, aquí tiene la llave de mi casa, cuídamela, cuídame a mi hijo y a mi hija también. Imposible. Sí. Se alimenta sin descanso. Podría dejarle en la casa, mira, ahí tengo un pollo, tengo un pescadito para el fin de semana, tengo ahí el arroz y bueno, y tú te tomas estas chuletitas que están acá y nada más. Pero el tipo es un descontrol del hambre o del instinto alimenticio. Se lo come todo. Tampoco lo podría dejar en casa. O aquel que se pasa el día en la cama, que duerme 16 horas. Bueno, pero tienes que hacer cosas también, tienes que ir a trabajar. No, pero es que yo estoy cansado y me quedo en la cama. Tampoco podrías. Todo esto que te explico es para darte a entender lo importante que es el que el ser humano controle los instintos. Es muy importante, porque si no tienes control de los instintos estás traumando, estás creando un trauma, estás creando una especie de ¿cómo decirte? Sí, es un trastorno que se crea con las personas y ese trastorno te impide pues vincularte, confiar, respetarlo. ¿Qué pasa con el instinto reproductivo? Lo mismo. Imagínate que tengo un tipo y le digo que tienes que cuidar a mi hija. Y el tipo me dice, yo me paso todo el día aquí, yo me masturbo, yo me caliento con nada. ¿Dejarías a tu hija con este personaje? Tampoco. Para eso se necesita control. El control del instinto de protección o de la ansiedad y la angustia, el control alimenticio, el control del ejercicio, el control del descanso y el control del apetito intergenital prematuro. El apetito intergenital prematuro hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo 12, 13 años, me meto con la vecina y ¡puf!, queda embarazada, yo no sé cómo educar al niño, no sé ni cómo cuidarlo, ni cómo sanarlo, ni cómo alimentarlo, y a la primera fiebre que tenga se me muere el niño, porque no he madurado. ¿Se entiende eso bien? Entonces, el ser tiene por un lado que controlar los instintos. Controlar los instintos. ¿Qué otra cosa tiene que controlar? Imagínate que este ser controla los instintos. Vale, más o menos controla los instintos, pero resulta que es un ser imprudente, flojo, cobarde y destemplado. Imprudente, es decir, la prudencia no la conoce. ¿Conoces a alguien imprudente? Prudencia, firmeza y templanza. Esas tres cosas tiene que dominarlas ese ser. Cuando ese ser domina la prudencia y es prudente, cuando ese ser es valiente, es firme, termina lo que empieza,
Y cuando ese ser es templado frente a las diferencias y no se excede, no se irrita, sino que simplemente busca el acomodo, pero no se irrita. Cuando ese ser actúa, ese ser se puede decir que es virtuoso. ¿Se entiende? ¿Qué otra cosa tiene que controlar el ser humano? Nosotros decimos que tenemos emoción, que tenemos intelecto y que tenemos voluntad. La emoción busca la belleza, el intelecto busca la verdad y la voluntad busca el bienestar. ¿Qué pasa si yo busco, además de la belleza, busca el afecto, busca el amor? El amor, además de la verdad, busca el raciocinio, la razón, y además de la voluntad, busca también expectativas. Ahora vamos a ponernos en los extremos. Este ser emocional ama, pero ama demasiado. Ama demasiado o no ama demasiado. Vamos a poner aquí positivo y negativo. Demasiado para arriba y demasiada insuficiencia. El que ama en demasía es muy peligroso. Tan peligroso como el que ama insuficientemente. ¿Por qué es peligroso? El que ama mucho. El que ama en demasía o ama mucho es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque es un celópata. Es un sobreprotector. Es ese personaje que te llama, Cristian, ¿dónde estás? No, pero dime con quién estás. No, pero ¿qué estás haciendo? No, ¿dónde estás? Oye, ya sabes que tienes que estar conmigo. Ese tipo de sobreprotección trastorna porque convierte al otro en una especie de marioneta. Está haciendo que el otro pierda su libertad y al perder su libertad pierde su integridad también. Luego, el amor en demasía es un problema. El indiferente. Chuta, tú llegas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te responde. Oye, pero vamos a hacer esta cosa juntos, no la hace. No te toma en consideración, no te escucha. Pasa, el pasota. El típico pasota que pasa de todo. Es el insuficiente afectivo que no va a tener nunca nadie que lo quiera porque no se entrega. Para tener una relación necesitas dar y recibir. Tienes a alguien que se entregue y a alguien que reciba, que responda. Pero este ser no responde a nada. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener ese tipo de afecto ajustado? Controlar el celo. Controlar el celo. Cuando el celo se transforma en algo negativo, cuando se transforma en recelo. El celo es como un elástico que tú estás aquí, tienes a la persona hoy cerca, mañana tienes un poquito más alejada, mañana más alejada, en otro momento más cerca. Así es el celo. Siempre y cuando tú tengas la conexión con esa persona, no importa que hoy esté cerca y mañana esté lejos, o que hoy sea mucho el amor y mañana sea un poquito menos, pero tienes a la persona. Pero ¿qué pasa cuando esto se rompe? Cuando ya la persona rompió el vínculo contigo y ya no te quiere más. Ahí surge el recelo. ¿Y en dónde surge el recelo? Los dos. En este que se va, que dice, no sigo contigo porque eres un insuficiente o eres un sobreprotector. O eres demasiado o eres insuficiente. Y ahí recela. Recelar no es ni más ni menos que reclamar, acusar y resentir. Cuando tú resientes, acusas y reclamas, estás rechazando a la persona. Ahí ya no hay vínculo, ahí ya no hay unidad con la persona. Luego tenemos el celo, que es la fuerza que busca la conexión. El celo bueno, el celo es un servidor custodio de la unidad. Eso es el celo. El celo es un custodio de la unidad. Nosotros somos celosos de las cosas que tenemos y decimos, no, mi cámara de fotos la voy a cuidar, la voy a limpiar y no sé, mi auto lo voy a limpiar también porque es mío. Ese celo está bien, porque estás protegiendo las cosas. Pero cuando lo sobreprotejo, no, este auto no me lo toca ni Dios. No, si tienes que ir a la clínica, vete andando, pero yo no te llevo en el auto. Ahí estás recelando. ¿Se entiende? Ahí estás rechazando la unidad. A nivel intelectual, ¿qué pasa con la razón? Cuando aquel que discute y dice que sí, que la razón la tengo yo. No te lo voy a demostrar, pero te voy a decir que la tengo yo.
Ese personaje que defiende la razón de forma invasiva es un personaje, ¿cómo se le llama esto? Es arrogante. Arrogante. Soberbio o arrogante. O soberbio. Eso es. Ese arrogante soberbio ya está rompiendo la relación porque en realidad no te está diciendo que conoce lo que conoce. Porque si estuviera seguro de lo que conoce, te lo explicaría. Y te lo explicaría de forma razonable. Pero como no lo conoce, surge la incontinencia emocional y lo que hace es tratar de proteger su integridad en lugar de proteger la razón. Entonces se crea una especie de escudo. No, eso es verdad porque lo digo yo. Bueno, pues dices tú, vale. Ese impulso emocional, esa incontinencia emocional, generalmente te dice que esa persona no conoce lo que te dice que conoce. ¿Por qué? Porque si lo conoces, sentaría tranquilamente y diría, mira, vamos a hablar de esto porque esto es por esto y por esto y por esto y aquí está la justificación y la demostración y todo lo demás. Pero cuando no tiene cómo justificar, arroga mediante esa sensación impositiva. ¿Qué pasa con el extremo insuficiente en la razón? Aquel ignorante que no quiere entender nada. No, yo ¿para qué voy a saber lo que es el ser humano? Yo voy a vivir, me voy a morir y chao. ¿Para qué me voy a preocupar del ser humano? ¿Para qué me voy a preocupar de la filosofía? ¿Para qué me voy a preocupar de la ciencia, de la religión? Eso que lo hagan otros, pero yo no, a mí no, eso no me interesa a mí. Bueno, ahí estás también pecando de ignorante. Luego, ese control del celo emocional debe ser también control del celo intelectual. ¿Y qué pasa con el celo motivacional? Con aquel que tengo que hacerlo yo porque tú todo lo haces. Yo lo tengo que hacer porque tú no sabes. Y vale. hazlo porque te lo digo. Ese tipo de actitud impositiva es típica del excesivo motivacional, por llamarlo de alguna manera. De aquel que... ¿Eso es por la experiencia? En la voluntad. En la voluntad, aquel que tiene una voluntad intensa, por llamarlo de alguna manera, aquel que quiere hacer las cosas rápido, las quiere hacer él, las quiere hacer bien. ¿Qué dice don Martín aquí abajo después de razón? Aquí, expectativas. Ya, entonces la persona, el extremo entonces de la persona que tiene expectativa sería impositivo. ¿Ah? Es impositivo. Es impositivo, se impone por sobre todos, es el centro mesa, es el que quiere hacerlo todo, es el único que es bueno, es el único que es listo, el único que es poderoso, ese es el impositivo. Y cuando te encuentras con un ser impositivo, ¿qué hace? Te sientes como aminorado. ¿Por qué? Porque este lo hace todo, lo puede todo. Y por otro lado, eso no viene de la soberbia también. Que la soberbia es una actitud intelectual. Pero la imposición es de voluntad. Yo tengo la voluntad de imponerme. Yo por la fuerza voy a hacer esto porque los demás no lo saben. Ese argumento de que lo tengo que hacer yo porque los otros no lo pueden hacer es típico de aquel que tiene un trastorno de personalidad en la sobreexpectación, en la voluntad. Y existe también el otro, el negativo, aquel inoperante. El inoperante que no responde, no funciona. Oye, tenemos que hacer entre los dos tal cosa. No, hazla tú porque yo no tengo ganas. Oye, pero tienes que ir a clase. No, yo hoy no voy a clase. Oye, pero tienes que hacer esto. No, pero ese tipo de inoperancia, así es. Todos estos trastornos los tenemos todos, todos. Pero la labor de este ser es controlar el celo, porque existe el celo emocional, intelectual y conductual. El celo conductual hay que controlarlo también, es decir, si hay que colaborar, hay que colaborar. Si hay que... yo tengo, ya, ahora me hizo acordar del impositivo. ¿Y tú por qué tienes que hacer esto? Si yo tengo que, yo digo que tú tienes que hacer esto. Ese es un impositivo. Ese es un trastornado. Eso es un trastorno. La personalidad
La personalidad excesiva, tanto en lo emocional, intelectual y conductual, es un trastorno. Aquel que no sabe templarse, aquel que no sabe ser prudente, aquel que no sabe ser firme, ya es una persona con trastornos de personalidad. Somos todos, yo me incluyo también, somos todos personas con trastornos de personalidad porque nos falta la educación en el control de los instintos y en el control del celo. Vale, entonces ya tenemos aquí, hemos analizado un poquito cómo debería de ser este ser. Este ser que es virtuoso, que controla los instintos y que controla el celo. Este ser tiene que operar como humano por el bien común. Por el bien común. Y al obrar por el bien común, descubre el sentido común. Y cuando descubre el sentido común, empieza a analizar aquello que se llama el ideal común. ¿Qué es eso del ideal común? El ideal común es una idea y nosotros somos la imagen. Entonces, si nosotros somos la imagen, tenemos que comprender cuál es nuestra idea. Y nuestra idea es precisamente esa, la de un ser que opera por el bien común, que reconoce el sentido común y que se realiza en el ideal común. Para eso tiene que ser incondicional ante lo pleno, lo justo y lo completo. Esa incondicionalidad ante lo pleno, lo justo y lo completo lo tiene que asumir ese ser que se llama humano. ¿Se entiende eso bien? Incondicional. Lo último que me falta era lo incondicional y después que venía esas tres. Ante lo pleno, lo justo y lo completo. Tiene que buscar realizarse, ajustarse para poderse sentir pleno. Si no se realiza en lo ajustado, nunca se va a sentir pleno. Para poderse sentir pleno se tiene que realizar en lo ajustado. ¿Y cuál es lo ajustado? Pues lo ajustado nos lo dice nuestra caracterización humana básica. ¿Cuál es nuestra caracterización humana básica? Fíjate qué sencillo. Nosotros somos libres, somos autónomos y somos responsables. Fíjate, solamente eso, responsables. Ahora, ¿cómo yo puedo realizarme responsable en libertad? La gente dice, bueno, si somos libres, libre albedrío, libre libertad, libre todo ese tipo de libertades que no tienen ningún sentido porque son amorfas, se establecen cuando comprendo el sentido de libertad. Libertad, capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todos, por el bien común. ¿Qué decíamos antes? Si el personaje obra por el bien común reconoce el sentido común o adquiere el sentido común y con ese sentido común puede llegar a descubrir el ideal común. ¿Por qué la gente no entiende lo que es el ser humano? Porque no obran por el bien común. Y al no obrar por el bien común se confunden. Se hacen inseguros, se hacen insuficientes, porque no saben qué está bien y qué está mal. Entonces, al no tener el bien común, no pueden comprender el sentido común, no pueden comprender la justa razón. Y al no comprender la justa razón, admiten un montón de conocimiento falso y después, a la hora de evaluar las cosas, claro, si tú tienes un juez confundido que no sabe cuál es el derecho, pues resulta que el juez te va a opinar de acuerdo a lo que él crea nada más, pero no por eso va a ser justo. Luego, el bien común nos permite reconocer el sentido común y el sentido común nos permite reconocer el ideal humano. El ideal humano es de todos y para todos. Te voy a mandar después un texto que tengo aquí donde explico lo que sería... Bueno, déjame ver si te lo puedo leer.
Vamos a ver. Esto es algo que escribí el otro día y es importante saberlo. Mira, hablar del ser humano es común entre personas. Es normal que la gente hable del ser humano, de la humanidad, de qué es humanismo, de todas estas cosas te lo hablan. Ahora, comprender la naturaleza humana no es fácil. Y no es fácil cuando se ignoran las normas naturales. Es la responsabilidad compartida por la especie humana, pero debe ser descubierta y comprendida por cada uno. Es decir, esta responsabilidad de comprender qué soy, de dónde vengo y para qué estoy acá, lo tenía el primer ser humano, ese Adán de la Biblia o esa Eva de la Biblia. Ellos tenían que reconocerse, ellos tenían que saber que eran capaces de controlar los instintos, el celo, las virtudes. Y nosotros, cada uno de nosotros lo tiene que comprender esto en la adolescencia. Imagínate, a los 12 años tendríamos que ser expertos en esto. Bueno, al comprender las normas fundamentales de la naturaleza, se puede descubrir el tipo de naturaleza concordante con la conectividad, con la dualidad complementaria, con el dominio sobre el centro, con los valores, con el rechazo al desorden, con el proceso en 3 etapas, con la finalidad específica y con el completo cumplimiento del bienestar para realizarse en el bienestar de las especies. Esas cosas que son las 7 leyes de la naturaleza que hablamos ya anteriormente, ¿te acuerdas de ellas? Esas las tenemos que reconocer nosotros, tenemos que descubrir. En este caso tú tienes suerte porque te las estoy diciendo yo, pero la responsabilidad es de descubrirlas cada uno. El ser humano o el individuo en sí, para realizarse, debe ser incondicional ante el deber máximo necesario. Es decir, el deber máximo necesario allí donde esté, si yo reconozco que es necesario prender el fuego para estar más calentitos, bueno, pues prendo el fuego para estar más calentitos. Si creo que es necesario ofrecerte un cafecito, te ofrezco el cafecito. Pero esa disposición a cumplir con el deber es un mandato natural. Todos los seres humanos tienen que ser incondicionales ante el deber máximo necesario. Es decir, tienen también que saber qué es lo máximo. Sin reclamos, sin acusaciones y sin resentimientos. Imagínate que te encuentras a un personaje que no reclama, no acusa, no tiene resentimientos. Tiene que ser capaz de autocontrolarse, el autocontrol en lo emocional, intelectual y conductual. Tiene que ser capaz de controlar y dominar las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. Tiene que ser capaz de controlar los instintos y el celo. Y tiene que motivarse por la fidelidad y la lealtad a los valores absolutos de plenitud, justicia y cumplimiento del deber o bienestar. Pretendiendo y realizando siempre el bien común, reconociendo y compartiendo el sentido común y comprendiendo y realizando el ideal común humano. Este ser puede decirse humano, ¿no crees? Si te encuentras a alguien así, esto después en la charla, cuando te la mande la grabación, estúdialo, analízalo, porque si te encuentras un personaje capaz de cumplir con estos 3 aspectos de ser libre, autónomo y responsable, vas a tener un ser persona, ¿no? Pero tiene que ser obrando en libertad, optando por aquella alternativa que es válida siempre y para todos, es decir, optando por el bien común. De esa forma va a reconocer el sentido común y ese sentido común es el ajustado. Va a saber qué es cierto y qué no es cierto. Y, lógicamente, si está obrando por el bien común, aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca a nadie y eres responsable. Ahí te realizas. Imagínate que cada persona en la escuela supiera esto y le dijeras, mira, tu libertad se reduce en el bien común. No puedes hacer algo que viole los derechos de los demás, que viole el orden cósmico, que viole las normas de la naturaleza. Tú tienes que optar por aquello que beneficia siempre a todos, ¿vale? Si beneficia siempre a todos y yo soy un arquitecto, ¿dónde voy a hacer la casa? La voy a hacer allá en el terreno de cultivo, le voy a comprar el terreno del campesino y voy a poner ahí casas y una calle por encima y asfalto, o le voy a decir al campesino, no se preocupe, yo voy a hacer la casa bajo tierra. O voy a hacer una casa, pero encima de la casa voy a poner tierra también para que usted encima de la casa pueda seguir cultivando. Bueno, ahí no estás rompiendo el orden ecológico, no estás rompiendo aspectos de la naturaleza y la cosa funcionaría. O si yo soy dueño del transporte, oye, ¿qué tal si hacemos el transporte
por túneles, como las venas. En el cuerpo todo lo que es motriz va por debajo de la piel, no va por encima de la piel. Encima de la piel están los pelos, que son vegetales, pero debajo de la piel está todo lo que es la conectividad del cuerpo humano. Bueno, pues tendríamos la Tierra funcionando ecológicamente hablando normal, porque allí donde haya plantas, pues va a haber agua, y allí donde no haya plantas, pues va a haber cactus, no sé. Pero a lo que voy es a que si tenemos a un ser consciente de que tiene que optar por aquello que beneficia siempre a todos, ese ser consciente sería un ser inteligente y además sería un ser maduro. ¿Se entiende eso? Claro. Esa es la labor y la tarea de nosotros como artistas, tratar de elevar el estándar de cada uno de los aprendices del arte para que logren estar en ese nivel y para que puedan también comunicar a los demás que tenemos que cambiar ese sentido de la libertad de hacer lo que me da la gana, cuando me da la gana y porque me da la gana. La libertad es una responsabilidad que tenemos. Se nos ha dado, la naturaleza nos ha dado esa responsabilidad y tenemos que cumplirla. Tenemos que ser capaces de a ver si poco a poco vamos ensanchando este grupo de personas que saben esto para tener una comunidad cada vez más ajustada. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí. No, nada al respecto, don Martín. Le quería preguntar en sepia, ¿qué figura tendría que dibujar, por ejemplo, ahora? No, sigue con la figura humana. ¿Sí? Sí. Sí, porque es que... Si sigues con la figura humana, poco a poco vas a ir comprendiendo más el sentido de proporciones. Lo que sí tienes es que analizar los tamaños, porque en esa figura se te quedaron las manos y los pies un poquito chicas para el tamaño de la figura. Ah, ya. Pero no está mal en sí la... No se ve, pero a lo que voy es a que vayas, en la medida que vas haciendo la figura humana, vayas comparando también proporciones. Pero las manos estaban muy pequeñas en sí. Sí, en el dibujo me fijé y tenía las manos un poco más pequeñas. A mí no me importa eso, porque como te digo, yo estoy más por el proceso. Yo sé que cuando uno se ejercita muchas veces, al final lo dominas. Más que andar corrigiendo las cosas en el proceso, es ir haciendo muchas para que tú adquieras el sentido, las proporciones por la cantidad de cosas que haces. Ya. La mano entonces la mitad del antebrazo. A ver, si yo tengo la distancia desde acá, desde los carpos hasta el final de la falange, esa distancia, si la mido en el brazo, pues es 1 y un poco más, 1 y la mitad, parece ser. Claro, como 3/4. 1 3/4, algo así. Como 3/4. Eso es. Y el tamaño del pie sería en este caso, si yo tengo el tamaño del pie, sería como más o menos el porte de... A ver, voy a medirlo con un papel para que esté más fijo. Ya, ahí sería también como 3/4 del... Claro, más o menos, sí, más o menos. Del ¿cuánto se llama? Ahí, y ahí desde el tobillo. Claro, como casi, claro, como 3/4 de la... Ay, yes. de la fémur. Claro. Igual con el torso. Si te fijas en el torso, sabes que tenemos aquí un rectángulo, que después hay una especie de trapecio invertido, otro trapecio hacia arriba. Es decir, el ir comprendiendo las proporciones del ser humano de esa manera nos va a ir enseñando cómo hacerlo cada vez mejor. Más práctica, mejor aún. Claro, eso es lo que tenemos que ir haciendo poco a poco. Ok, entonces la mano sería 3/4 del antebrazo y el pie 3/4 del fémur. Ok, don Martín. Ya pues, don Martín. Vale, entonces, ¿sacaría alguna figura de qué? Mira, tú tienes el Andrew Loomis, ¿no es cierto? ¿El qué? ¿El libro del Andrew Loomis lo tienes? No. O métete en internet ves dibujos de Andrew Loomis y ahí te da una serie de patrones que son muy útiles para las proporciones del cuerpo. Ya.
Eso lo vas viendo ahí. Estoy muerto de frío acá. De Andrew Loomis. Andrew, claro, Andrew Loomis, Loomis. Andrew Loomis. A lo mejor lo voy a escribir. Andrew, entonces. Andrew Loomis, Loomis. Andrew Loomis. Andrew Loomis, ya. Ok. Ya puedo, Martín. Piénsalo, Nos estamos... te lo voy a... Bueno, ahora tiene que grabarse acá y te la voy a mandar después para que la tengas, ¿vale? Para que la vayas viendo. Ya pues. Vale. Ok. Ya pues. Que esté muy bien igualmente. Muchas gracias. Okay. Chao, chao.